Muy buen día, miembros del Comité de Conducta e Integridad Pública de la Secretaría General de Gobierno. Me permito informarles que conforme a lo establecido en el artículo 10, fracción primera, de los lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los comités de conducta e integridad pública de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado de Baja California, la de la voz, Rosa Oralizbeth Ahumada Soberanes, ha sido designada por la contadora pública Adriana Castilla Lara en su calidad de presidenta de este órgano colegiado, con el fin de conducir la presente sesión. Agradezco a nombre del titular de esta dependencia, el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, su asistencia a esta tercera sesión ordinaria del año 2025, dando inicio en punto de las 12:09 horas del día 22 de agosto del 2025. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la suplente de la secretaria técnica de este comité, la maestra Guadalupe Adriana Ramírez, para que verifique si contamos con quórum legal para celebrar esta tercera sesión ordinaria y procedamos al desahogo del orden del día. Gracias, suplente de la presidenta. A continuación, punto número 2, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Y por instrucciones de la suplente de la presidenta, procedo a tomar lista de asistencia. Suplente de la presidenta del comité, licenciada Rosa Oralizbeth Ahumada Soberanes. Presente. Suplente de la secretaria técnica, Guadalupe Adriana Nevares Ramírez. Presente. Representante del órgano de control, licenciado Francisco Gael García Méndez. Presente. Vocal del comité, licenciado Luis Gaxiola Escobosa. Presente. Me permito informarle, suplente de la presidenta, que se hace constar y se confirma la presencia de 4 integrantes del comité de conducta y que existe quórum legal para llevar a cabo la tercera sesión ordinaria del año 2025 de este Comité de Conducta e Integridad Pública de la Secretaría General de Gobierno. Contando con la presencia de 4 integrantes del Comité de Conducta, se instala la sesión y para haber quórum legal, todos los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Punto número 3, lectura del orden del día. Para el desahogo del tercer punto, cedo el uso de la voz a la suplente de la secretaria técnica de este comité para dar lectura al orden del día. Gracias, suplente de la presidenta. A continuación, daré lectura del orden del día para proceder a someterlo a la aprobación de los integrantes con derecho a voto de este comité. Orden del día. 1. Apertura y bienvenida. 2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 3. Lectura del orden del día para su aprobación o modificación en su caso. 4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria celebrada el día jueves 22 de mayo de 2025. 5. Trabajos del comité, entre paréntesis relacionado a la denuncia. 6. Evaluación por parte de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública. 7. Capacitaciones. 8. Lectura de acuerdos tomados. 9. Asuntos generales. Y 10. Clausura de la sesión. Solicito a la Secretaría Técnica someter a consideración de los integrantes de este órgano colegiado el orden del día presentado, solicitándoles manifiesten el sentido de su voto. Gracias. Y por instrucciones de la suplente de la presidenta, se somete a votación el orden del día, solicitando manifestar el sentido de su voto junto con la posición del mismo. Suplente de la presidenta, a favor. Suplente de la secretaria técnica, a favor. Vocal, a favor. Gracias. Suplente de la presidenta, informa usted que ha quedado aprobado por unanimidad de votos de los asistentes el orden del día antes expuesto con 3 votos a favor.
Continuando con el punto número 4 del orden del día, cedo el uso de la voz a la suplente de la Secretaría Técnica para el desahogo del mismo. Gracias. Y por instrucción de la suplente de la presidenta, y dado que el acta fue circulada con anterioridad a los miembros del comité vía electrónica, se somete a votación de los integrantes del comité la aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Conducta celebrada en fecha 22 de mayo de 2025, así como la dispensa de la lectura, solicitando manifestar el sentido de su voto junto a la posición de su voto. Suplente de la presidenta, a favor. Suplente de la secretaria técnica, a favor. Moscal, a favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por mayoría del comité el punto número 4 referente al acta de la segunda sesión ordinaria del Comité de Conducta celebrada en fecha 22 de mayo del 2025, así como la dispensa de la lectura. Punto número 5. Les informo sobre la continuidad del proyecto de actualización del micrositio institucional. En seguimiento al acuerdo adoptado en la sesión anterior, relativo a la propuesta de actualización del micrositio institucional, orientada a fortalecer el canal de denuncia ética y fomentar la participación activa del personal de la Secretaría, se informa al comité que el proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo técnico y análisis por parte de las áreas de informática y jurídica. Como parte del avance, se ha identificado e incorporado elementos clave para garantizar la funcionalidad, accesibilidad y confidencialidad del canal, tales como opciones de denuncia anónima y mecanismos de registro estadísticos para fines de control institucional. Se reitera que esta iniciativa se encuentra alineada con las atribuciones conferidas al comité por el artículo 7 de los lineamientos generales, particularmente en lo relativo a la difusión de los instrumentos éticos, la atención de denuncias, la promoción de la integridad institucional y el establecimiento de mecanismos de verificación. Agradezco, suplente de la presidenta, nos ponga al tanto de la información y le cedo el uso de la voz para el siguiente punto. Ok. Continuando con el punto número 6 del orden del día, cedo el uso de la voz a la suplente de la Secretaría Técnica para el desahogo del mismo. Gracias, suplente de la presidenta. Por instrucción de usted y dado lo que marcan los lineamientos generales para la integración y funcionamiento de los comités de conducta e integridad pública de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado de Baja California, y el tablero de control para la evaluación integral de los comités de conducta e integridad pública, con fecha 28 de julio del presente año, se recibió oficio C-25-013-43-MX, proveniente de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, conteniendo el resultado de la evaluación integral al Comité de Conducta e Integridad Pública de la Secretaría General de Gobierno, denominada Cédula de Evaluación del Cumplimiento 2024, consistente en la valoración de cumplimiento y desempeño, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100% en cada una de sus partes y puntos a considerar. Lo anterior validado por la Directora de Transparencia y Acceso a la Información para un Gobierno Abierto. Continuando con el punto número 7 del orden del día, cedo el uso de la voz a la suplente de la Secretaría Técnica para el desahogo del mismo. Gracias. Con instrucción de la suplente de la presidenta, les informo que se ha trabajado en implementar ideas para transmitir y difundir la información de este comité con la finalidad de hacerles llegar las capacitaciones e información que se requiere. Asimismo, en el transcurso de todo este año se ha insistido con Semprode sobre el tema de expositores, obteniendo resultados solo de referencias, sin poder concretizar debido a la falta de presupuesto para pago de honorarios. De lo antes expuesto, se buscarán opciones dentro de la administración pública
que deseen coadyuvar con este comité. Resultado de lo anterior, me reuní con la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública el día 20 de agosto del presente mes y año para analizar opciones al tema en concreto de capacitación, resultando satisfactoria y obteniendo el apoyo de dicha Secretaría. Continuando con el punto número 8 del orden del día, se da el uso de la voz a la secretaria técnica para el desahogo del mismo. Gracias, suplente de la presidenta. Daré lectura a los acuerdos tomados en la presente sesión ordinaria, siendo estos los siguientes. Acuerdo número 1. Se aprobó en votación económica por unanimidad o mayoría de las personas integrantes de este comité con derecho a voto el orden del día propuesto para esta tercera sesión ordinaria. Acuerdo número 2. Se aprobó en votación económica por unanimidad o mayoría de las personas integrantes de este comité con derecho a voto la presentación y solicitud de aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria celebrada el día 22 de mayo de 2025. Continuando con el punto número 9 del orden del día, se da el uso de la voz de la secretaria técnica para el desahogo. Gracias. Por instrucción de la suplente de la presidenta, iniciamos con el punto de asuntos generales y les pregunto, miembros del comité, ¿tienen algo que tratar o mencionar en este punto? Adelante. Okay. De no haberlos, solicito a la suplente de la presidenta continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor. Continuando con el desahogo del orden del día de la presente sesión, solicito a la suplente de la secretaria técnica continuar con el punto siguiente. Gracias, suplente de la presidenta. Informa usted que han sido agotados todos los asuntos de la agenda de este día, por lo que es procedente pasar a la clausura de esta sesión. Solicito a los integrantes ponernos de pie, por favor. Y siendo las 12 horas con 21 minutos del día 22 de agosto del año 2025, declaro clausurada la segunda sesión ordinaria del Comité de Conducta e Integridad Pública de esta Secretaría General de Gobierno. Asimismo, agradezco su asistencia y participación. Que tengan bonito día. Gracias, buenas tardes.